Bien, hermanos, como dije, esta es la continuación de lo que empezamos el domingo pasado, como para ponernos un poquito en contexto y recordar, vimos cómo este pueblo, el pueblo de Israel, el reino del norte, se había comportado de una manera infiel con Dios, y lo vemos a través de una metáfora viviente que es el matrimonio de Oseas con Gomer. Gomer se iba tras sus amantes y reflejaba el comportamiento anárquico de Israel, quienes olvidaron a Dios y se iban tras otros dioses, los adoraban y se olvidaban de nuestro Señor. Vimos también cómo Dios, después de haber esperado pacientemente el arrepentimiento de este pueblo, con Oseas anuncia las consecuencias que iba a llegar a este pueblo por su infidelidad. Hermanos, la idolatría estaba llevando a este pueblo a la más grande vergüenza. Por eso en esos términos fuertes hablaba el Señor con el desnudaré, la dejaré como en el día que nació, prácticamente indefensa y vulnerable y obviamente avergonzada. Vimos que la idolatría rompe la relación con Dios y vimos también que Dios disciplina la infidelidad de su pueblo. Hermanos, en este relato, esta generación, estas personas no habían cuidado su relación con Dios, se habían vuelto insensibles a la voz de su Señor, ya no reconocían cuando Dios les hablaba y mucho menos querían escuchar las advertencias. De una u otra manera podríamos pensar que el corazón de este pueblo estaba endurecido, porque humanamente hablando, si uno puede evaluar ese contexto, ellos estaban bien, tenían economía buena, tenían paz, y ellos creían que eso estaba bien para con Dios, que su relación con Dios estaba también, por eso les iba bien en la sociedad, pero espiritualmente no estaban bien. Les hablé también que la disciplina de Dios, aunque dolorosa, no tiene el fin, o no termina en destrucción definitiva, sino terminará en reconciliación. Y eso es lo que nosotros vamos a estar viendo en esta mañana. Vuelvo a recordar el título de este sermón, la continuación de lo que vimos la semana pasada, es la infidelidad del pueblo y el amor persistente de Dios. Esta es la segunda parte. Entonces, ya vimos cómo se manifestó este pueblo anárquico de una manera anárquica, que querían hacer lo que a ellos se les ocurriera, no quería que ya nadie les dijera cómo tenían que vivir, y eso lo vimos la semana pasada. Hoy veremos cómo se manifiesta el amor persistente de Dios. Con amor persistente de Dios me refiero a que el amor de Dios es incondicional, es eterno y nunca falla. Es un amor que no se cansa a pesar de la traición de las personas. Es un amor que perdona continuamente. A eso me refiero con amor persistente. ¿Sí? Entonces lo primero que vamos a ver, o lo cuarto sería de la semana pasada, pero vamos a ver lo primero de hoy, es el camino a la reconciliación. Camino a la reconciliación, veamos los versículos 14 y 15, dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Hermanos, recuerden que esto es un libro profético y el profeta está usando un lenguaje poético para comunicar el plan de Dios. Eso tiene que estar en nuestras mentes. Recuérdenlo siempre que van a leer esto, porque a veces podemos querer entenderlo de manera literal, pero no es de manera literal, sino que el autor nos está dando imágenes para comunicar los planes de Dios. Entonces presten atención a las imágenes que vamos a estar viendo en estos capítulos. Recuerden, este pueblo abandonó al Señor, no valoró el regalo de la tierra prometida, menospreció la presencia de Dios en medio de ellos
y la adoración y la gratitud que le merecía solamente a Dios, ellos se la estaban dando a otros dioses, a los dioses de los pueblos vecinos. Por todo eso podríamos pensar o decir que este pueblo no merecía que Dios les dé otra oportunidad. Merecían experimentar las consecuencias de abandonar a Dios y recordar que Dios es santo y justo. Y ciertamente, hermanos, ese castigo iba a llegar. Pero noten las palabras que dice ahora el profeta. Él nos va a estar mostrando estas imágenes y va a poner en la mente de sus lectores y de sus oyentes lo que dice ahí. Yo la atraeré, la llevaré al desierto, hablaré a su corazón, le daré sus viñas, allí cantará. Hermanos, este término tiene que ver con el enamoramiento. Es como que está usando estas palabras para mostrarnos, para que nosotros usemos una imaginación de una imagen de un hombre conquistando a una mujer. Pero en este caso es Dios quien dice que volverá a seducir al pueblo, volverá a conquistar sus corazones, volverá a obrar de tal manera que todos entiendan que solo hay un Dios con un amor persistente. O como también en otro tiempo dirá el profeta Jeremías, que Dios los amó con amor eterno. Hermanos, estas palabras quieren decir que Dios no solo estaba preparando el castigo para su pueblo por la infidelidad de su pueblo, sino que también estaba preparando el día de su reconciliación. Por eso las palabras están en tiempo futuro. La reconciliación no iba a ser inmediata. Ellos debían experimentar el castigo de Dios. Pero a la vez, ellos están escuchando estas promesas futuras de que iba a haber reconciliación con Dios. Entonces, estas palabras son promesas de que Dios hará para que, piensen en esto, son promesas de lo que Dios va a hacer. En ningún momento dice que el pueblo va a hacer esto, sino que Dios hará todo lo que sea necesario para que su pueblo vuelva a experimentar su gracia, su misericordia y su amor fiel. Otra imagen que podemos ver o que el profeta pone en nuestras mentes está en el versículo 15, donde menciona el valle de Acor por puerta de esperanza. Puede ser que en una lectura superficial que podamos tener nosotros pasemos de largo, o si quisiéramos saber un poco más de qué trata este pasaje, lo tenemos que investigar. Pero cuando estas palabras estaban siendo escritas o habladas, el pueblo lo entendía. Ellos entendían todo esto, por eso es que les habla con estas imágenes. Es como cuando Jesús hablaba por metáforas o hablaba por parábolas. Él les daba parábolas que el pueblo entendía. Bueno, estas palabras ellos lo entendían. ¿Y de qué trata? ¿Por qué esta imagen? ¿Por qué la pone en la mente de sus lectores o de sus oyentes? Hermanos, este valle de Acor fue el escenario de un conflicto entre Dios y el pueblo. ¿Y cuándo sucedió ese conflicto? Con el pecado de Acán. En Josué capítulo 7, ustedes pueden ver la historia cuando Acán toma del anatema, cuando Dios les había dicho que no debían tomar nada, de tal manera que hubo problemas. ¿Por qué? Porque cuando tuvieron que enfrentar al reino de Ai, ellos perdieron y murieron varias personas ahí. Y entonces el pueblo no podía seguir adelante. Pero cuando Dios, en esa situación, cuando Dios saca a la luz el pecado y castiga al pecador, el pueblo pudo seguir con la ayuda y con la compañía de Dios y conquistó la tierra prometida. Él les está poniendo esa imagen, les está diciendo, acuérdense de lo que pasó en el valle de Acor. Ahora, con esa imagen en sus mentes, les está comunicando que de la misma manera que en el valle de Acor, el tiempo de condenar el pecado y a los pecadores estaba llegando. Y el pueblo debía aceptar la corrección. Y si aprendían la lección, hermanos, el valle de Acor se transformaría, lo que dice ahí, en la puerta de esperanza. ¿De qué? ¿Esperanza de qué? De que Israel volvería a experimentar el amor redentor de Dios, así como en el día de su salida
de la tierra de Egipto. Eso es lo que está diciéndoles. Ustedes tienen la esperanza porque Dios va a hacer lo que hizo en el Valle de Acor. Él va a exponer el pecado y va a castigar a los pecadores. Pero después de esto hay esperanza. Versículos 16 al 18 dice: en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, eso es, mi marido, y nunca más me llamarás Baali, eso es, mi señor, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionará sus nombres. En aquel tiempo, sigue hablando en tiempo futuro, haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. En términos matrimoniales, el esposo, después de ser humillado por la infidelidad de su esposa, estaba dispuesto a perdonar. Por eso es que dice que volverá a conquistar y la llevará nuevamente a un hogar, para que en ese hogar pueda cuidarla y amarla, y para que ya no esté andando ahí por las calles, sino que pueda descansar segura. O sea que ya no iba a haber guerras en un tiempo futuro, ya no iba a tener más guerras. ¿Por qué? Porque el Señor se iba a reconciliar con este pueblo y después iba a poder descansar segura. Es sorprendente, hermanos, que el pueblo en estos relatos no pueden hacer nada para buscar la reconciliación con Dios. En ningún momento se menciona a la mujer buscando reconciliación, sino que cada versículo, como ustedes lo están viendo y leyendo conmigo, cada versículo destaca las acciones de Dios, demostrando que solo Él podía restaurar la relación con su pueblo infiel. Solo Dios haría todo para que Israel vuelva a estar con su Dios. Solo Dios podía hacerlo. ¿Por qué? Porque su pueblo ya rompió el pacto, pero Dios, siendo fiel, Él iba a hacer todo lo que estaba a su alcance para poder restablecer esa relación con su pueblo. Versículos 19 y 20 dice: y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Acá tenemos otra imagen. En nuestros días sería como un hombre estando en un registro civil frente a su amada, diciéndole o haciendo sus pactos o sus votos matrimoniales. Con esta imagen, Dios está renovando su pacto con Israel. Él promete tomarla como esposa para siempre. Promete una relación justa y misericordiosa conforme a su amor fiel y persistente. Hermanos, noten que Dios no está prometiendo arreglar o parchar o reparar su relación matrimonial. Estas promesas, repetidas 3 veces, enfatizan un nuevo comienzo o un nuevo pacto en la que Israel conocerá a Jehová. Y ese conocer a Jehová tiene un sentido de intimidad. No es tanto que Israel iba a conocer su historia o que iba a conocer a Dios de una manera teórica, sino que está hablando de un conocimiento relacional, como cuando un hombre se casa con su mujer, vienen a ser una sola carne y luego tienen intimidad. Bueno, a ese tipo de relaciones que Dios está invitando nuevamente a Israel. Yo te desposaré, yo me voy a casar con vos, voy a tomarte nuevamente por esposa y me conocerás. Estas promesas o esta promesa que está haciendo Dios por medio de Oseas es similar a lo que años más adelante iba a comunicar el profeta Jeremías a los 2 reinos, tanto al reino del norte como al reino del sur.
en Jeremías capítulo 31 hace algo parecido, diferentes palabras, pero con la misma intención. Dios comunicando por medio de Jeremías al pueblo le decía esto. Capítulo 31 de Jeremías, versículo 31 en adelante. Dice el Señor, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahí están los dos reinos. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Sí, ahí está lo que estamos viendo nosotros ahora. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. ¿Por qué? Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esto es lo que Dios iba a hacer en un tiempo más adelante de lo que estaba sucediendo en Oseas. Y en el capítulo 32, unido a estas promesas, en el versículo 39 y 40, dice, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos un pacto eterno. Por eso es que en Oseas dice que él los desposará para siempre. Es lo mismo en estas palabras, que hará un pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. O sea que esa actitud que tenía este pueblo o que tuvo Gomer ya no sería la actitud del pueblo, porque Dios iba a cambiar ese corazón. Dios iba a hacer un nuevo pacto con ellos. Por eso es que Oseas cierra este capítulo en el versículo 23 diciendo, y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Loruama, que significa no compadecida, y diré a Loami, que significa no pueblo mío, les dirá esto, tú eres pueblo mío, y él dirá Dios mío. Hermanos, estas promesas futuras se cumplieron parcialmente con el retorno de los hijos de Israel del cautiverio en tiempos de Esdras y Nehemías, pero fue un cumplimiento parcial, no fue completo. El cumplimiento completo se dio con la venida de Jesucristo y con la obra en la cruz de nuestro Señor. Ese cuerpo, esa sangre derramado en la cruz es la promesa cumplida del nuevo pacto. Y saben que ese nuevo pacto no incluía solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Por eso es que el apóstol Pablo hace referencia a Oseas para decirle a los hermanos cristianos, tanto judíos como gentiles, que es por medio de la fe en la muerte y resurrección de Jesús que ahora ellos conocen al Señor, ellos experimentaron su misericordia y el amor redentor de Dios, y vinieron tanto judíos como gentiles a ser su pueblo, el pueblo de Dios, como dice en Romanos capítulo 9, versículos 25 y 26. Como también Oseas dice, esto ya Pablo citando esto para los hermanos cristianos, como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y en sintonía a este comunicado estaba también el apóstol Pedro. Cuando Pedro comunica a los cristianos en su primera carta,
en el capítulo 2, versículo 10, el apóstol Pedro le decía esto a los hermanos. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habéis recibido misericordia, no habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Se dan cuenta que estas promesas, los apóstoles nos muestran de que ya se cumplieron en Cristo Jesús. Ya el nuevo pacto fue realizado por el sacrificio de Cristo y que todos aquellos que confían en Cristo están dentro de ese nuevo pacto, son el pueblo de Dios, son la amada del Señor, y eso nos incluye a nosotros. Hermanos, si han creído en Cristo, esas promesas los incluyen a ustedes. Pero ¿qué podemos ver qué podemos aprender un poco más de esto, de esta historia que nosotros estamos viendo? Porque cualquiera de nosotros puede pensar, decir, bueno, esta historia fue muchos años atrás, y eso cómo puede a nosotros servirnos. Hermanos, creo que la pecaminosidad de este pueblo del pasado, su infidelidad, su idolatría, el abandonar a Dios, refleja la pecaminosidad de toda la humanidad. Y eso también nos incluye a nosotros, a ustedes y a mí. Al igual que este pueblo del pasado, nosotros no merecíamos que Dios nos dé otra oportunidad. No hicimos nada para que nosotros tuviéramos esperanza. Lo único que merecíamos era su castigo y su desprecio. ¿Por qué? Porque teníamos mucho pecado. Al igual que ellos andaban pecando, nosotros vivíamos en pecado. No merecíamos nada de esperanza, pero el apóstol Pablo dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios en Romanos 5:20. Eso quiere decir que para nosotros, los que hemos creído en Jesús, las promesas que se hicieron en la época de Oseas son también nuestras. Nosotros somos la amada iglesia, su esposa. Jesús hizo todo, hermanos, todo para que nosotros podamos reconciliarnos con Dios, el justo por los injustos, para acercarnos a Dios, para reconciliarnos con Dios. Entonces, si entendemos estas verdades, debemos disfrutar de su gracia, de su amor persistente por cada uno de nosotros. Hermanos, solo Jesús podía lograr esto. Así como en el pasado el pueblo no podía hacer nada, así también nosotros no podíamos hacer nada para reconciliarnos con Dios. Solo Jesús podía hacer eso. Por eso solo Jesús pudo decir, consumado es, ya está todo hecho. Ustedes no podían hacer nada, precisamente por eso Cristo tuvo que venir, para hacer Él lo que nosotros no podíamos hacer. Por eso que hoy también cantábamos que nuestro Dios, que nuestro Señor es un Dios de imposibles. Lo imposible para nosotros, Cristo lo hizo posible. Entonces, hermanos, si nuestro Dios por medio de Jesucristo nos mostró su amor, ahora nuestro amor, nuestra adoración le pertenecen solo a Dios y a nuestro Salvador Jesucristo. ¿Y quién? Y al Espíritu de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha sellado, Él nos ha marcado de tal manera que ahora pertenecemos a la familia de Dios, no por un día, no por una semana, sino para siempre, para siempre. Entonces, hermanos, disfrutemos de ese amor, crezcamos en fidelidad a nuestro Dios y que esta historia nos ayude a entender que nuestro amor le pertenece solamente a Dios y por ende debemos cuidar nuestra mente, cuidar nuestro corazón de la idolatría, porque la idolatría es algo que divide nuestro corazón, es algo que distorsiona la relación con Dios. Porque la idolatría es amar a algo
o a alguien más que a Jesucristo. Es darle mayor importancia que a Jesús cuando se trata de tu felicidad, de tu seguridad, de tu esperanza o incluso de tu propósito de existencia. Cualquier cosa, llámese personas, llámese trabajo, llámese dinero, si toma un lugar prominente, si es más importante para vos ser feliz, para sentirte seguro, para estar tranquilo, ya sea cosas materiales, dinero, lo que sea, eso cada uno lo tiene que estar examinando como lo vimos el domingo pasado. Todos nosotros podemos tener escondido algún ídolo ahí adentro y el Señor tiene que sacarlo a la luz por medio de su palabra. Entonces, cuiden su corazón, cuiden de que su amor sea solamente para Dios, que su felicidad provenga solamente de Dios, no de las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque las cosas de este mundo incluso son provisión de Dios. Y en vez de estar adorando la provisión de Dios, adoremos y amemos al proveedor. Ahora bien, en esto de examinar nuestro interior, examinar nuestra mente y nuestra felicidad, dónde está su fuente, hermanos, si el Señor saca a la luz algún ídolo escondido en tu interior o cualquier otro pecado, y te reprende, ya sea por medio de la prédica o por medio de leer la Biblia, o incluso en una conversación con hermano, el Señor saca a la luz y te reprende, o incluso puedas experimentar la disciplina de Dios como experimentó este pueblo. Cuando eso suceda, cuando descubras tu pecado o cuando el Señor saque a la luz ese pecado, no pienses que Dios no te ama. Al contrario, debes alegrarte. Porque como estamos aprendiendo en esta historia, aunque la disciplina del Señor es dolorosa, su fin es que te reconcilies con Él y vuelvas a tener comunión solamente con Él. O sea, no hay nada mejor que la disciplina amorosa de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe cuándo nos estamos alejando de Él. Porque como este pueblo no se daba cuenta porque ellos pensaban que estaban bien y se endurecían cada vez más. Hoy, hermano, hermana, solo Dios y vos sabe cuál es tu condición delante de Dios. Solo Dios sabe y ustedes qué tan cerca o qué tan lejos están de Dios. Pero si ustedes se ven lejos es por el pecado. Pero el pecado puede ser perdonado. Por eso es buena la disciplina de nuestro Dios. Y entonces no piensen y no se dejen engañar por el enemigo, porque la disciplina de Dios es para que nosotros tengamos nuevamente comunión con Él. Como dice Proverbios 3, versículo 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, no se pongan mal. Es verdad que el pecado duele, el pecado descubierto nos avergüenza, pero es mejor que nos corrija el Señor que nos deje en nuestro pecado. Recuerden entonces que Dios disciplina el pecado para que volvamos a Él y para que podamos seguir experimentando de su amor redentor y persistente por cada uno de nosotros, porque ahora somos su pueblo, somos su amada. Lo segundo que vamos a ver que el camino a la reconciliación es el amor persistente de Dios. Veamos capítulo 3, versículos. Ahora empecemos por el versículo 1 y 2. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Estas tortas de pasas eran uvas secas que se ofrecían en el culto a los dioses de la fertilidad. Y sigue diciendo versículo 2 y 3.
La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Al parecer, hermanos, por el relato, Gomer se mantuvo lejos de casa por buen tiempo y obviamente no le fue bien. No, la anarquía nunca termina bien. Así que niños y jóvenes aprendan de esta lección. Ese pensamiento, papá, mamá, déjeme hacer lo que yo quiero, déjeme ir donde yo quiera, nunca va a terminar bien. Aprendan, jóvenes, porque también nosotros que hemos caminado por ese camino anárquico lo sabemos y esta historia nos los cuenta. Ella quiso irse tras sus amantes y no terminó bien. Ella quiso hacer lo que ella quería, pero no terminó bien. Tengan cuidado de esas emociones o esos sentimientos que no quieren que se sujeten a sus padres, no quieren que de alguna manera seguir los planes de Dios o los diseños de Dios. Cuídense, niños y jóvenes, y obviamente también los grandes. Entonces, como vemos acá, según este relato, a Gomer no le fue bien. Al parecer estaba en un mercado de esclavos o ya era propiedad de alguien más. Ya sea un caso o la otra, vemos que Oseas tuvo que comprarla para llevarla nuevamente a su casa y amarla. O sea, esto de comprar es solamente porque era de propiedad de alguien más o estaba en el mercado de esclavos. Hermanos, esto es una muestra de lo degradante que es caer en pecado y en la idolatría. Gomer, por sus constantes adulterios, e Israel, por su idolatría, ya no tenían dignidad, ya no tenían identidad, y su valor era el valor de una esclava. Pero sin importar cuán bajo haya caído, vemos que ahí Oseas debía amar a Gomer como Dios amaba a Israel, y así devolverles la dignidad que habían perdido y obviamente también su identidad. Por esta razón es que Dios manda o ordena a Oseas que tenga la misma disposición de perdonar a Gomer, aunque Gomer como Israel no lo merecieran. Versículo 4 y 5 dice, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipes, sin sacrificios, sin estatuas, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Estos dos versículos describen que Israel por un buen tiempo sería llevado cautivo, lejos de su tierra, y en esa tierra extranjera tendrá tiempo de reflexionar, de purificarse y arrepentirse por haberse apartado de Dios. Pero durante todo ese periodo, el amor persistente de Dios seguiría intacto. Por eso que ese amor iba a ser el camino a la reconciliación con su pueblo, aunque en este caso el cumplimiento nuevamente sería parcial. Por eso es que el profeta anuncia que llegaría el día en que buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. Ya David no estaba más. Y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. En términos matrimoniales, hermanos, Dios volvería a tomar a su esposa a pesar de sus adulterios. Él estaba dispuesto a perdonarlos, reconciliarse con ellos para siempre, porque tendrían de ahora en adelante, un descendiente de David como rey, y ese rey, descendiente de David, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben qué? Con este rey ya nada ni nadie podrá apartarlos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nunca más.
Por eso es que ahí dice que llegará ese día. En el periodo del retorno de los israelitas eso no sucedió, pero sí con la llegada del Señor Jesucristo. En Él se completan todas estas promesas. Hermanos, como verán, o si no lo notan, pero déjenme decirles que esta historia es una sombra de nuestra historia. Porque antes de nosotros conocer a Cristo, nosotros éramos como Gomer. Éramos adúlteros, fornicarios. Vivíamos en este mundo como si no tuviéramos un Dios. Adorábamos lo creado antes que al Creador. Pero Cristo nos amó, nos conquistó y nos desposó en fidelidad para siempre. Esta historia del pueblo es nuestra historia. Entonces, hermanos, la iglesia hoy ya no es más alguien que es infiel, sino es una esposa santa y sin mancha, preparada preparada y preservada para su marido, quien la compró con su propia sangre. ¿Para qué? Para que estén juntos en aquel día en lo que nosotros conocemos como las bodas del Cordero. Hermanos, Cristo nos compró. ¿Y cómo es que nos compró? Por un lado, así como el profeta tuvo que pagar un precio para llevar de nuevo a casa a su esposa, así también Jesús tuvo que pagar por su iglesia para salvarlos y llevarlos al cielo. Hermanos, piensen en toda esta historia que nos quedó para nosotros. En esta historia nosotros podemos ver que Dios quiso que nosotros conozcamos el amor redentor y persistente de nuestro Dios. No solo que lo escuchemos o que lo leamos, sino que lo experimentemos. Por eso dejó su palabra acá, para que el Espíritu de Dios haga efectivo estas palabras en nosotros. Pero ¿saben qué? Tuvo que pagar un precio para esto, un alto costo. Tuvo que enviar y entregar a su Hijo a la muerte. Como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Por otro lado, esta historia quedó plasmada en la Biblia para que vos y yo, hermanos, entendamos que el Hijo quiso que conozcamos y experimentemos de su amor, pero también tuvo que pagar un alto precio. Él entregó su vida y derramó su sangre. Como dice Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, o sea, no como en el caso de Oseas, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y por otro lado, hermanos, el Espíritu Santo quiere que conozcas y estés completo y saciado con el amor de Dios. Por eso es que Él ha derramado de ese amor en nuestros corazones, como dice Romanos 5:5. Que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Eso quiere decir, hermanos, que la Trinidad está en acción. La Trinidad estaba en conjunto trabajando para salvarte y llevarte a casa. Por vos y por mí, que no lo merecíamos. No merecíamos esta acción. No merecíamos nada de esta obra de nuestro Dios Trino, pero Él quiso hacerlo por amor. Entonces, debemos glorificar a nuestro Dios, nuestro Trino Dios en acción para rescatarnos. Ahora bien, este amor redentor sigue disponible hoy.
¿Por qué sigue disponible hoy? Por más que hayan pasado muchos años, su valor sigue vigente para pagar el precio de más pecadores. Eso quiere decir, amigo, amiga, niño, joven o grande. Puede ser que en esta mañana, hoy, estés con pocos o muchos pecados. Puede ser que tengas 1, 2 o 1000 ídolos en tu corazón. Pero si te arrepientes y los abandonas, Dios está dispuesto a perdonarte. Dios envió a su Hijo para que puedas reconciliarte por medio de Él. Niño joven, Cristo ya pagó para salvarte. Él quiere que experimentes de su amor. Solo debes creer en Él. Solo debes creer en su sacrificio. Solo debes creer en Jesús. Porque en Él conocemos el amor de Dios. Y si lo tienes, vas a experimentar lo mismo que nosotros hemos experimentado. Que Dios te ama. Ahora bien, hermanos, si nosotros los que hemos creído, creemos que estas promesas de Oseas se cumplieron en Cristo, entonces Dios espera que se cumpla también en nosotros lo que dice el texto. Que busquemos a Jehová nuestro Dios, porque eso dijo, en aquel día va a pasar esto, buscarán al Señor. Si con Cristo esto se cumplió, entonces, iglesia, hermanos, busquemos a Jehová nuestro Dios, relacionémonos con Jesús nuestro Rey y temamos a Dios hasta el fin de nuestros días. Temamos a Dios. Ese temor reverente hacia nuestro Dios y temamos ofender a nuestro Dios con pecados o con ídolos escondidos allá adentro. ¿Y saben qué? Esto de buscar a Dios, de relacionarse con Jesús, de temer a nuestro Dios, no se logra solamente congregándonos los domingos o los días miércoles en las reuniones de oración. Ayudan para estimularnos, sí, pero no es todo. Ese buscar a Dios, conocer a Dios, relacionarnos, caminar, se logra cuando creemos a su palabra. Y con la ayuda del Espíritu Santo, cada uno de nosotros empezamos a disfrutar de esa comunión con Dios por medio de Jesucristo, no un solo día, todos los días. Hoy leíamos de la mujer samaritana al principio. Los verdaderos adoradores del Señor adoran en espíritu y en verdad, no solamente un día, sino todos los días. Entonces, esto también se logra cuando nosotros nos sometemos humilde, sincera y voluntariamente a la palabra de nuestro gran Rey, y ese Rey es el Señor Jesucristo. Cuando también todos los días, donde sea que nos movamos, nosotros debemos estar viviendo, obedeciendo a la palabra de Dios. No podemos vivir de acuerdo a nuestros principios o a nuestros pensamientos, sino que constantemente meditando en la palabra de Dios para hacer la voluntad de Dios, como lo hizo Jesús. Esto también se logra cuando en todo lo que hacemos pensamos en darle gloria a Dios. Y a eso se refiere el profeta cuando dijo que Dios nos desposaría y que conoceríamos a Jehová. Intimidad, hermanos, intimidad. Pasar tiempo a solas con Dios por medio de su palabra, leyendo y meditando su palabra. Pasar tiempo a solas con Dios en oración, pero en oración sincera, no acelerada. En oración donde nuestra adoración sea como la de María, sentándonos ahí para hablar con nuestro Dios, para escuchar a nuestro Señor, no acelerados, no afanados por muchas cosas. Hermanos, conozcamos al Señor, caminemos con Jesús y por amor a Él obedezcamos su palabra. Ahora bien, entiendo que en este mundo seguiremos luchando con el pecado.
Si bien estos son anhelos que nosotros tenemos y vamos a trabajar para poder lograr esa comunión con Dios, ustedes saben muy bien que se van a ir a sus casas y apenas lleguen a sus casas o cuando ya salgan de la puerta, empieza la lucha. Empiezan las debilidades, empiezan a manifestarse la carne. El enemigo se atraviesa para tentarnos. Esa es una realidad que vamos a vivir mientras estemos en este mundo. Vamos a tener luchas, debilidades, tentaciones, pero el amor de Cristo debe sostenernos en todo eso. Recordar que no necesitan más nada porque ya lo tienen todo en Cristo Jesús. Hermano, hermana, si estás pasando alguna dificultad, si estás pasando alguna tentación, ya sea en tu casa, en el trabajo, donde estés moviéndote, recordá que el amor de Cristo es suficiente. El amor de Cristo debe conquistarte, darte fuerzas para pasar adelante esas pruebas, porque ese amor es persistente, es eterno, no se cansa, no termina. Entonces debes descansar en el amor del Señor, porque por amor el Señor va a resguardarte, va a animarte. Y si de alguna manera caíste en pecado, si en alguna manera caíste en idolatría hoy te animo a que mires a Jesús. Porque estas palabras que nosotros estamos escudriñando, estas promesas que el Señor hizo en Cristo Jesús, es como si Dios o como si Cristo estuviera extendiéndote la mano. Si caíste en pecado, Él te está extendiendo la mano para levantarte de nuevo y llevarte a casa. Porque Él quiere que estés con Él por toda la eternidad. Él no va a darse por vencido. Obviamente esto no es un permiso a pecar, sino es un estímulo a luchar contra el pecado. El amor de Cristo no nos da permitidos a pecar deliberadamente, sino nos anima a persistir en ese amor, siendo fieles y no teniendo amantes en nuestras mentes. Sean fieles a nuestro Dios porque Él lo es con nosotros. Primera de Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hermanos, si hemos experimentado el amor redentor y persistente de Dios, debemos reflejar ese amor para con nuestros hermanos. Pero no solamente por mensajes de texto. Demostremos nuestro amor de manera práctica. Porque es más fácil demostrar nuestro amor por mensajes de texto, decir, iglesia, cuánto los amo, cuando puedo decirlos personalmente. Cuando puedo decirle personalmente, hermano, hermana, estoy orando por vos. Cuando puedo decirle, hermano, hermana, quiero visitarte. Cuando puedo decirle, hermano, hermana, estoy para acompañarte. Y no solo por mensajes de texto. Hermanos, practiquemos ese amor. Y cuando salgamos de este lado, porque este amor no es solamente para nosotros, sino también es para los de afuera. Eso quiere decir que como la mujer samaritana, una vez que ella experimentó ese amor redentor y tomó de esa agua viva, fue y compartió de Jesús allá afuera. Entonces, hermanos, si hemos sido llenos del amor de Dios, ustedes entenderán que ese amor no es solamente para completarnos a nosotros, sino que abunda de tal manera que también llega a otros. Entonces, compartan del amor de Cristo a otras personas. Muéstrenles de que Cristo los amó de tal manera que Él murió en la cruz por ellos, por sus pecados, para rescatarlos y hacerlos su esposa. Así que, hermanos, ánimo. El Señor nos ama porque Dios es amor. Él no va a cambiar. Y que ese amor nos sostenga, que ese amor nos complete y que no estemos buscando otra felicidad en otro lugar, sino que en Cristo estemos saciados y estemos completos. En estos 3 capítulos vimos que el amor del profeta por su esposa adúltera es un símbolo bien claro del amor persistente de Dios
por su pueblo infiel. Y ese amor, hermanos, hoy nosotros lo entendemos, que se hace evidente en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro gran Rey, nuestro Señor y Salvador. A Él servimos y a Él adoramos. Nuestra vida le pertenece a Él. Entonces, démosle gloria a nuestro Señor.